Muy buenos días para todos, hermanos, y un feliz sábado. Espero que esta mañana la reflexión nos sea útil en algo a cada uno de nosotros y salgamos de este lugar sintiendo que hemos tenido un encuentro con Cristo. Que de una u otra manera el poder de la palabra y la acción del Espíritu Santo pueda aportarnos enriquecimiento en algún área de nuestra vida. Mirad, el título del sermón, como lo habéis visto en el boletín de los anuncios, es Busca en el bolso de mamá. Esta idea me viene de, no sé si a todos vosotros os pasa o no os pasa, pero en nuestro caso, a mi esposa le encantan los bolsos. No sé si le pasa eso a todas las mujeres, igual no. ¿Sí? Bueno, a mi esposa le encantan los bolsos, mucho los bolsos, y ella quiere que le regalen bolsos. A mí me encanta que me regalen libros. Esto no lo digo porque hoy sea mi día de aniversario, que también lo es de nuestro aniversario de bodas. Pero no estoy diciendo que me regaléis libros ni nada. Bueno, si algo cae no pasa nada, ¿vale? Pero que quiero decirlo, ¿bien? No se trata de los libros. Ella le gustan mucho los bolsos, en cantidad. Y había comprado en una ocasión un bolso que nosotros le llamábamos el bolso infinito. Y era el bolso infinito porque le cabía de todo. Si tú tenías dolor de cabeza, allí había para el dolor de cabeza. Si te hacía falta una agenda de teléfonos, allí había papel y lápiz con qué apuntar. Todo estaba allí. No había llave inglesa, eso sí. Menos mal, Menos mal, porque si no ya sería un arma potencialmente peligrosa. Pero en ese bolso encontrabas lo que quisieras, lo que necesitaras en un momento dado. Incluso si salíamos con todos los jóvenes de la iglesia, y sucede a veces que cuando se sale con los jóvenes de la iglesia, así sea que se hacen un corte o que las chicas necesitan de algo, que los chicos necesitan de algo, había tiritas, había de todo. Había de todo. El bolso, ahí encontrabas lo que fuera necesario. No digo que en el bolso las mujeres echen de todo, no. Quiero decir que creo que son muy previsivas y que saben al lugar donde van lo que deben llevar. Normalmente cuando tenemos que viajar, si de mí depende la preparación del equipaje, son 3 trapos y poco más. Pero cuando hago la maleta, luego cuando llego a verla, la maleta se ha crecido y es que ha pasado mi esposa por allí. Y entonces ella me ha dicho, sí, pero es que esto te va a hacer falta, esto también te va a hacer falta. Y cuando llegamos al lugar me doy cuenta que si no hubiese estado ella pendiente, sí que me había hecho falta todo eso que había puesto. Por eso, hoy, que es nuestro aniversario número 22, agradezco a Dios por mi esposa, por estar conmigo, por todo lo que ha soportado, por todo lo que me ha acompañado, y doy gracias por nuestro matrimonio. Pero no es la razón por la que estoy aquí esta mañana, sino justamente porque el bolso de mi esposa me inspiraba esta reflexión. ¿Sabéis que la palabra moral, en una etimología de andar por casa, significa mochila? Moral, en una etimología de andar por casa es mochila. Y entonces la pregunta a resolver esta mañana es, ¿qué tienes en tu bolso? ¿Qué tienes en tu mochila? Porque sin duda alguna es lo que vas a dar cuando alguien necesite de ti. Y sin duda alguna es lo que tendrás para aportar. ¿Sabéis que en los momentos de estrés, en los momentos de tensión, es cuando surge la verdadera moral del hombre, del ser humano? En los momentos de estrés damos lo que somos realmente. En los momentos de tranquilidad, en los momentos de compañerismo, de confraternidad, en los momentos en los que comemos juntos, pues bueno, sonreímos, hablamos, nos tratamos con mucha amabilidad. Pero en los momentos de tensión es cuando realmente es puesto a prueba la moral, el material, la calidad de lo que estamos hechos. Allí sale el verdadero Luis Carlos. Allí sale el verdadero ser, lo que somos nosotros en realidad. Es en esos momentos de tensión. Bien, por ejemplo, tenéis a Pablo en la Escritura como ejemplo. Pablo era, como bien todos lo conocemos, un hombre de una boca que le cabía una tarta entera, por no decirlo de otra manera. Hablaba con la boca llena. Cristo le decía, voy a morir. Señor, eso no debe pasar. Aquí estamos nosotros, aquí estoy yo. Y los demás era como que seguían a Pedro. Venga, Pedro, muy bien, estupendo. Y Cristo le decía, mira que os vais a escandalizar. Todos se pueden escandalizar, menos yo. Ese era Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Ay, Pedro. No hablamos de nuestro Pedro. Hablamos de Pedro el apóstol. Mirad,
cuando llegó la hora de la verdad, salió la verdadera moral de Pedro. ¿Lo visteis? Negó a Jesús, le abandonó allí en el Getsemaní, sacó la espada que llevaba consigo y porque el otro esquivó el golpe, si no le vuela la cabeza. Eso era Pedro, eso en esencia era Pedro. No el Pedro que se publicitaba con sus palabras. La verdadera prueba del cristiano, la verdadera prueba nuestra llega cuando nuestro ser es sometido plenamente a tensión. Entonces es ahí cuando se ve realmente la madera de la que estamos hechos y aquello que el Señor ha transformado o no ha transformado de nuestra vida, o si le hemos permitido o no le hemos permitido al Señor que nos transforme. Porque ¿de qué vale 20 años de un cristianismo que aparentemente es bueno, correcto, circunspecto, muy aparente, si cuando llega el momento de tensión al que eres sometido por el enemigo, revientas? Te saltan los plomos, salen las ranas y los sapos por la boca. Y entonces dices, claro, es que tú no has estado nunca en mi situación. Caray, has tenido 20 años para preparar con el Señor tu combate. Es ahí, esa es la realidad, porque al final la iglesia, al final de la historia de la humanidad, se dirige a un conflicto final. A una prueba que todos vosotros conocéis, que la Escritura denomina el tiempo de angustia. Entonces, si ahora en tiempo de paz caemos, ¿cómo vamos a hacer cuando nos toque competir contra los de a caballo? Si caemos en el tiempo de tranquilidad, ¿cómo vamos a hacer cuando tengamos que caminar en inundación? Por eso no nos vale la justificación de, claro, pero es que tú no has pasado por esto. No, eso no te vale, no me vale, porque realmente nosotros cada día tenemos en Cristo una posibilidad de preparar nuestra mochila con aquello que necesitamos para el viaje. Y en el momento que surja la necesidad, que busquemos la llave inglesa ahí dentro de nuestra mochila, porque sabemos que está. Y si el enemigo coge nuestro bolso y lo vuelve por el revés, no va a sacar otra cosa que aquello que hemos compartido o llenado nuestra vida con Cristo o sin Cristo. Eso es lo que va a salir. No hay otra cosa que vaya a salir. Así lo determina la Escritura. Por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? Así lo determina la Escritura. Por tus palabras mismo serás condenado o serás juzgado. Aquí, así también lo determina la Escritura, que el hombre no puede dar ninguna otra cosa sino aquello que tiene en su corazón. Por lo tanto, la pregunta a resolver es, ¿qué tienes en la mochila? Bueno, hay una teoría, vosotros conocéis una teoría que se llama la teoría de los grados, ¿verdad? En el que relacionándonos con una persona y con otra podemos llegar a, supuestamente a cualquier persona de la Tierra, cualquier persona del planeta. Y estudiando la vida de un hombre, su nombre es Michael Das, dice que él probó la teoría a ver si era verdad. Entonces hizo 3 tarjetitas de presentación y en las tarjetitas puso que buscaba trabajo. Y la dio a 3 personas, con perfiles distintos. Y les dijo, por favor, si encontráis a alguien que pueda ayudarme a conseguir trabajo, que entregadle mi tarjeta. La tarjeta rodó desde Bélgica hasta Barcelona. Y lo llamaron de una empresa de Barcelona. Si vosotros queréis ver el vídeo en YouTube de la experiencia de él o consultar su página web, Michael Das, y le vais a encontrar. Y cuando él cuenta la experiencia, dice, yo he probado la teoría de los grados y sí que es una verdad. Me relacioné con unos y aquí en mi país y llegó hasta Barcelona y ahora estoy trabajando en Barcelona, en la SEAT. Esto, noviembre del año anterior, es cuando él publica toda su historia. Entonces imaginad que todos tenemos la oportunidad de a través de conexiones cercanas, de conectores cercanos con personas cercanas, de obtener un gran beneficio, obtener una gran ayuda y aparte de eso, dar una gran ayuda, dar un gran beneficio. Podemos ayudar y transformar el mundo, podemos ayudar y transformar una persona por aquello que le aportamos con la bendición del Espíritu Santo, siempre y cuando nuestra mochila esté llena de aquello que es adecuado para compartir. Si no, no. El formalismo religioso es una especie actual de fariseísmo
que nos hace ver con naturalidad la hipocresía de la experiencia cristiana. Se cumple aquello que decía Jesucristo de sepulcros blanqueados. Es decir, nos acostumbramos a tener la fachada pintada de muy buen color y sin embargo, dentro huesos y muerte, como lo dice el Evangelio. ¿Qué tienes en tu mochila? Cuando Satanás voltea tu bolso, ¿qué es lo que saca? Cuando Satanás te somete a tensión, ¿qué es lo que te hace sacar? Vuelve y se ríe con la satisfacción de decir, mira, te volví a hacer maldecir. Volví que hicieras lo que yo quería. Volviste a lo mismo. Siempre caes en lo mismo. Por una razón, porque tantas veces hemos oído la teoría de la verdad y tan pocas veces tal vez hemos practicado la verdad, que al final nos acostumbramos nuestros oídos como el dulce cantor de Israel, que oye las predicaciones, que oye las reflexiones, y sin embargo algo que oía de Pedro, no el apóstol, ese sí nuestro Pedro esta mañana, nos ha robado la creatividad, nos ha robado la capacidad de reflexión, nos ha robado la capacidad de atención. Y entonces, claro, todo pasa, todo viene y todo pasa, sin que llegue a fijar en nosotros, en nuestra mochila, elementos de valor. Y esto es verdad. Vosotros lo sabéis, y lo sabéis como yo lo sé. ¿Cuántas veces en mi experiencia cristiana de años me he comprometido a orar por alguien y me he vuelto a acordar de orar por ese alguien cuando le he visto otra vez? Antes no. Porque tal vez lo he olvidado, porque me he acostumbrado al formalismo de quedar bien, pero no he vivido la práctica y el ejercicio de orar cada día por las personas. Y a veces poco oro por mí. Entonces esa experiencia es que está diciendo que mi mochila lleva una cantidad de cosas que tal vez no son útiles para el lugar donde yo voy. Esa conexión que existe con las personas puede transformar. La Escritura me enseña eso. Hay dos ejemplos que quiero citar esta mañana. Uno de ellos conocéis bastante bien. Es la experiencia de la sierva de Naamán. Una chica que es llevada al servicio de los asirios. Está en una casa trabajando para una familia desconocida de un general. Y de repente el general se encuentra enfermo. Y una enfermedad de muerte. Es lepra. Pero por la teoría de los 6 grados, entrecomillado, la chica conoce a alguien que le puede ayudar, al profeta de Dios, a un varón de Dios, a un hombre de Dios. Y le dice, oye, ¿por qué no vas a él? Y él puede ayudarte. Mirad que esta recomendación que le hizo una niña al gran general cambió su vida. Pero la cambió de manera determinante. Estaba condenado a la muerte y ahora, por el consejo que le daba la chica, que conocía a ese alguien, que era un profeta que podía darle salvación, que podía darle sanidad, él llegó a obtener la sanidad. Su vida cambió. También conocéis otra experiencia que se encuentra en Primera de Samuel, en el capítulo 16, versículo 18. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Esta tiene que ver con el rey David. ¿Recordáis al rey Saúl? Saúl pasaba depresiones, momentos malos. Él no se soportaba a sí mismo. Esos bajones que a veces nos suelen dar, ¿verdad? Que no le hayamos sentido a la vida, que como que no le encontramos sentido a nada y como que nos dan ganas de no continuar. Y queremos a veces no salir de la habitación, no quisiéramos salir a trabajar. Si fuera por nosotros, tal vez nos quedaríamos en casa. Son esos días que la vida casi no tiene sentido. Y a David le pasaba esto, como mayormente le pasa a la humanidad. Momentos de bajón, momentos en los que estaba bien, pero muchos momentos de estos de tristeza y no sabía cómo consolarse. Así que viene una persona, uno de sus criados, y le dice: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y entonces, ¿qué hizo? Dice el texto que Saúl lo envió a traer. Trajeron a David, trajeron a David. David toca para Saúl, y cada vez que David tocaba, el espíritu de Saúl se tranquilizaba.
Alguien que conoce a alguien que le transforma la vida. Y no solamente transformó la vida, ya que al final Saúl termina aborreciéndole, sino que también transforma todo lo que era el reino de Israel. David. Mirad las características del hombre. En ese momento del chico, yo conozco a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿De qué tenía llena su mochila David? ¿Lo veis? Lo tenía lleno de valor, lo tenía lleno de talento, porque sabía tocar. Era un hombre vigoroso, dice, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Digamos que lo tenía todo, casi que no se consigue todo esto hoy, ¿verdad? En una sola persona. Pero sí que las hay, claro que sí. Yo conseguí una hace 22 años, gracias a Dios. Mirad, ¿de qué tenía llena la mochila David? ¿De qué tenía llena la mochila la sierva de Naamán? Como podéis ver, la tenía llena de elementos que en los momentos de necesidad metía su mano en su bolso infinito y tenía algo para aportar. Toma, para tu necesidad hay esto, aquí tienes. ¿Cuántas veces os habéis acercado a pozos sin agua? A fuentes sin agua. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a personas o personas se han acercado a nosotros y se han tenido que ir con la misma hambre o la misma sed con que vinieron porque no encontraron nada? Ya no es que le tengas que dar, pero la Escritura determina que al que te pide, dale. ¿Es que nuestra mochila va vacía? ¿No llevamos siquiera la tarjeta de recomendación de algo o de alguien que ha marcado mi vida y que puede ayudarle? ¿Y que puede ayudarme? David tenía su mochila llena, pero el siervo, el criado de Saúl, solo tenía algo para aportar en su mochila. La tarjetita de recomendación de ese joven. Mira, no puedo hacer nada por ti, pero conozco a alguien que puede hacerlo. Y al rey Saúl le cambió la vida. Vosotros y yo tenemos la oportunidad de transformar la vida de las personas. No por nosotros mismos, sino por la acción del Espíritu Santo y por aquello que cargamos en nuestra mochila. Tenemos que ir preparados para ello. No podemos dar nada más que aquello que llevamos aquí en la recámara. Todo formalismo religioso no llega a transformar, no llega con poder al corazón de las personas. Se necesita mucho más que esto. Se necesita darse un poco más, porque las necesidades de las personas siguen estando ahí. Y la necesidad siempre es la misma. Desde que el hombre es hombre caído en pecado, las necesidades son las mismas. ¿Verdad? Todos necesitamos afecto, todos necesitamos reconocimiento, todos necesitamos seguridad, todos necesitamos subsistencia, todos necesitamos libertad, todos necesitamos identidad. Lo necesitamos. Y nos duele cuando alguien nos ningunea. Y nos duele cuando alguien nos pisotea y se impone sobre nosotros, así sea nuestro jefe. Nos duele. Porque todos necesitamos libertad, identidad, sentir que somos útiles. Y cuando alguien viene a destruir, a dañar las necesidades nuestras, violenta nuestra vida de tal manera que necesitamos ayuda. La necesidad no se debe mirar desde la carencia, sino desde lo que potencialmente somos capaces de dar. Daros cuenta, cuando yo tengo necesidad de afecto, cuando alguien me brinda afecto, estoy dispuesto a comérmelo en abrazos, en besos, en cariño. ¿Verdad? ¿Qué necesidad tiene una persona, qué sed tiene una persona en su identidad o en su subsistencia o en su libertad que requiere algo de nosotros? ¿Y qué tienes para aportarle? ¿De qué está lleno tu bolso infinito? Porque todos tenemos un bolso infinito. Lo que pasa es que a veces no lo llenamos de las cosas que valen la pena, o tal vez sí lo tenéis lleno de buenas cosas. Por lo tanto, eso es lo que debemos aportar como el siervo y como el criado de Saúl y como la sierva de Naamán, porque puede transformar vidas, puede cambiar el rumbo de un corazón, puede cambiar la salud de una persona, puede cambiar el destino de toda una vida, de un matrimonio tal vez. Por lo tanto, hay que ser un correcto y buen conector. Hay malas conexiones, ¿sabéis?
Bueno, como suele suceder, esta mañana se nos había fundido el fusible, o dos fusibles creo que fueron, y no hay luz. Los fusibles rotos, no hay luz. Por lo tanto, una mala conexión o una conexión negligente simplemente es incapaz de cumplir su función. Por más que el fusible esté ahí puesto, no cumple su función si no está el conector debidamente arreglado. Así que se necesita cambiar el conector y poner el adecuado. Había personas que daban la apariencia de ser cristianos fieles y firmes, y sin embargo llegaban momentos en los que su mochila estaba vacía, no porque siempre la hubiesen tenido vacía, sino porque no se ocupaban de llenarla cada día. Un ejemplo de ello tenemos en los discípulos, ¿recordáis? Junto al monte de la Transfiguración, están los discípulos allí con un chico que tiene un problema, que es epiléptico. Y están los discípulos allí intentando. Y sin embargo no pueden. Y baja Jesús del monte de la Transfiguración y viene hasta allí. Dice, ¿qué pasa? Y dice el padre del chico, oye, que es que mi hijo tiene un demonio que cuando quiere lo coge y lo golpea aquí, lo golpea allá y echa espuma por la boca. Lo he traído a tus discípulos y tus discípulos no pueden. Sí, no pueden, es verdad. Mirad que el bolso, la mochila de los discípulos estaba vacía. ¿Por qué razón? Estaba vacía de Jesús, porque la habían llenado previamente de las discusiones de quién era el mayor. Entonces, ¿qué era lo que tenían en su mochila? Solamente el egoísmo para dar. Es quién está mejor, más capacitado, más facultado para desarrollar el trabajo en el reino nuevo. Y cuando le trajeron el enfermo, entonces demostraron quién era capaz. Y claro, la evidencia quedó. Ninguno era capaz. Se habían olvidado de llevar, al menos en su mochila, la tarjetita de aquel que sí podía transformar la vida. Y él vino mismo, Jesús, y les dice, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Esa generación, les dice Jesús a los discípulos, esa generación solo sale con oración y ayuno. Oídme bien. ¿Qué espíritu de mal, qué espíritu de demonio no sale con oración y ayuno? ¿Qué espíritu no sale? Yo no conozco ninguno que no salga con oración y ayuno. Todo espíritu de demonio necesita de oración y ayuno del pueblo cristiano para que abandone el cuerpo o la casa o lo que quiera que sea que tiene poseído de alguien. El mismo, si tiene un espíritu de mentira una persona, si tiene un espíritu de fornicación, solamente es libre cuando hay oración y ayuno. Por lo tanto, Cristo se estaba refiriendo de manera directa, y lo corrobora también el deseado de todas las gentes. Se estaba refiriendo a que esta clase de cristianos solo salen con oración y ayuno. La clase de cristianos que saben dar a Cristo, compartir a Cristo para mejorar la vida de las personas, solo salen con oración y ayuno. La única forma de que tú lleves en tu mochila a Cristo es con oración y ayuno. La única forma en que tú llevas a Cristo en tu vida es incorporándolo a través de la palabra. No hay otra manera. Si no, la religión quedará en formalidad. Siempre quedará en formalidad. Y eso no sirve de nada. Entonces, ¿cómo hacer una relación? ¿Cómo se nota una relación que realmente está fundamentada en Cristo y que ha permitido esa relación que mi mochila esté llena con Cristo? ¿Cómo? Vamos a ver también dos ejemplos, un par de ejemplos, ¿vale? Vamos a leer uno que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Es una experiencia para unos de vergüenza, pero para otros maravillosa, del poder de Dios. En el capítulo 19 del libro de los Hechos. Yo llamaría esto milagros por wifi. ¿Sí se puede, Serafín? Milagros por wifi. El apóstol Pablo se encontraba en una región de Asia y estaba predicando de la palabra, del evangelio, enseñando a muchos. Y entonces la gente, viendo el poder,
venían a Pablo, recibían sanidad, pero estaban ocurriendo muchas cosas en la vida de las personas en ese momento. Vamos a ver qué estaba ocurriendo y cómo llegaron a ocurrir. Bien, versículo 11. Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Qué bonito, ¿verdad? La gente venía y cogía el pañuelo que Pablo había usado y lo llevaba y lo ponía en la persona que estaba enferma y la persona sanaba. Cogían el paño de la túnica, un trozo de tela, lo que fuera, y lo llevaban al enfermo y la persona sanaba. Ni siquiera estaba presente Pablo. Milagros por wifi. Realmente no los hacía Pablo como lo dice el texto, los hacía el poder del Espíritu de Dios y la fe de las personas. Pero tan lleno estaba Pablo del Señor que aún con los restos de su vestimenta llegaba. Y hay otro ejemplo que vosotros conocéis en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, caminando por las calles, sacaban a los enfermos para que al menos la sombra tocara a los enfermos. Ojalá me toque, ojalá me toque. Cuando eso no había Aurin, ni había One Direction, ni nada de esto. Bien, que las chicas se volvían ¡ay! Locas por la firma de uno de ellos, ¿verdad? No estaban nada, ninguno de los héroes de la actualidad, locos y locas porque les firmaran y por que me toque, que lo pueda tocar, que me diga lo que sea, pero que me mire, que sepa que existo. No, ¿sabéis? La gente buscaba aquello que realmente o fundamentalmente necesitaba y recibían por el toque aquello que esperaban de Dios. Porque eran hombres y mujeres, Pablo y Pedro y todos los del Nuevo Testamento que nos habla la Escritura, llenos del poder del Espíritu de Dios. Todos los milagros que obraba Pablo no eran fruto de sí mismo, sino que Dios obraba a través de él. Entonces decidme, ¿de qué tenía lleno su bolso infinito el apóstol Pablo? De eso lo tenía. De eso lo tenía. Y para vergüenza de otros, mirad, ahí mismo en el mismo capítulo que estamos del 19, para vergüenza de ellos, de otros que aparecen aquí. Oh, no es el texto, hermanos, me vais a perdonar. Es que me he ido del capítulo. Perdonad que me he ido del capítulo, ahora sí. Versículo 13 del mismo capítulo. Me pasé al 20 sin darme cuenta. Mirad. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por el Dios que predica Pablo. ¿Veis? Os conjuro por el Dios que predica Pablo. Y mirad, había 7 hijos de un tal Exeba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y vosotros de quién sois? Lo que encuentro en vuestra mochila no es ni a Pablo ni a Jesús, no son sus enseñanzas. Tampoco vivís como ellos la experiencia cristiana. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el Espíritu? Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominó y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Para vergüenza suya lo digo. Aquellos que se dicen cristianos, aquellos que nos llamamos cristianos, pero que en nuestro interior, nuestra mochila, nuestra moral no está llena de la moral de Dios, no está llena de la moral de la ley, no está llena de promesas de la palabra, de palabras de esperanza, de pensamientos puros, nobles, buenos, motivadores, que ayuden a las personas, no podrán obrar milagros en las personas.
no podrán transmitir con poder en las personas, no podrán rescatar la vida, ayudar al Espíritu Santo en la salvación de las personas. No podrá obrarse un milagro de salvación, porque si tú mismo no has experimentado el poder salvífico de Dios en tu vida, no lo puedes comunicar. Y el espíritu de Satanás lo sabe. ¿De qué tengo llena mi mochila? Alguno podría decir, ¿qué va, pastor? Usted mire mi mensaje, usted oiga lo que yo digo, pero no mire lo que yo hago. A esto lo llama Jesús hipócritas. Laváis lo exterior del vaso, pero lo interior está sucio, contaminado. A esto lo llama Jesús así, y lo llama sepulcros blanqueados, ¿verdad? Mirad, quiero compartir con vosotros un párrafo del libro Testimonios para la Iglesia, la página 18. El testimonio que debemos dar por Dios no consiste solo en predicar la verdad y distribuir impresos. Bien, tiempo para que asiente, ¿vale? El testimonio que debemos dar por Dios no consiste solo en predicar la verdad y distribuir impresos. Solo, esto es bueno, es decir, es necesario hacerlo. Pero no es eso lo primordial. No olvidemos, ¿oído? Prestadme atención a estas frases. No olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo, mientras que un cristiano vulgar hace más daño en el mundo que un mundano. Es fuerte, ¿verdad? Damos 10 segundos para que asiente, ¿vale? 10 segundos para que entre, ¿vale? No olvidemos que el argumento más poderoso del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo, mientras que un cristiano vulgar hace más daño en el mundo que un mundano. Todos los libros escritos no reemplazarán una vida santa. La gente creerá no lo que diga el predicador, sino lo que viva la iglesia. Demasiado a menudo la influencia de un sermón predicado desde el púlpito queda neutralizada por la que se desprende de la vida de personas que se dicen defensoras de la verdad. ¿De qué tienes llena tu mochila? ¿De qué tengo llena yo mi mochila? ¿Es eso lo que voy a dar? Aunque en apariencia, aunque en palabra y aunque diplomáticamente y políticamente sea un hombre correcto, una mujer correcta y parezca que estoy haciendo lo que corresponde, si mi vida no está llena de Cristo, no hay manera de ayudar ni siquiera a mis hijos, no hay manera de ayudar en mi matrimonio, no hay manera de ayudar a mi iglesia, no hay manera de ayudar a salvar a una sola persona. ¿Qué deberíamos hacer? Capítulo 3 de Colosenses, versículo 5. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Haced morir en vosotros. Esto es una eutanasia provocada por vosotros mismos en vosotros mismos, en mí mismo, por mí mismo. Y más que nunca hoy tal vez podíamos hablar de eutanasia, ¿verdad? Normalmente a una persona que está conectada a máquinas en el hospital, dejadme que lo diga así por desconocimiento, que está conectada a máquinas que le sostienen vivo o viva, en el momento en que se desconecta de ello, fallece. Hoy la vida de muchas personas parece que muere cuando le desconectan de sus máquinas. Haced morir en vosotros todo aquello que es la maquinaria de vuestra vida. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque todo esto es idolatría. Haced morir, es decir, me toca a mí, es un ejercicio de voluntad.
Empezar a luchar contra el mal sabiendo que cuento con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra. Haced morir en mí. Y entonces, en la medida en que va muriendo el mal y sigo en la oración y en el estudio, sucede el milagro. Juan, capítulo 14. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y entraremos en su mochila, entraremos en su bolso infinito. Y entonces cada vez que el enemigo venga a buscar lo que tienes allí, lo único que va a encontrarse es con Cristo. Y cuantas veces alguien necesite de ti, lo que va a encontrar en tu bolso infinito es a Cristo. Por lo tanto, llena tu vida de Jesús. Debo permitir que Dios viva en mi vida. ¿Y cómo sucede esto? Haciendo morir lo terrenal. Es una relación diaria de búsqueda. Dios quiere llenar tu vida con Él mismo, pero tienes que llenarla de sus promesas. Tienes que llenarla de su palabra. Tienes que buscarle a través de la oración cada día y que te conceda Él el bien de que una vez lleno por su palabra y por sus promesas, tú encuentres el modo, encuentres el momento oportuno para llenar a aquel que viene a ti con necesidad. Para llenar a tu hijo que no sabe cómo acercarse a Dios. Y tal vez como el endemoniado viene profiriendo gritos. Sabrás cómo acercarlo a Dios. Tal vez para ayudar a una persona que está en el borde del suicidio. Tal vez a una persona que se encuentra decepcionada de sí misma y con la autoestima muy dañada. Sabrás cómo aportarle y qué aportarle. Porque en la mañana y cada día habrás llenado tu bolso con aquello que sabes que tú necesitas y que los demás también necesitan. Queridos hermanos, quisiera yo, alguna vez lo comentaba en las reuniones de oración de las 6 de la mañana, cuando las hicimos al comienzo del año eclesiástico. A mí me gustaría, y ruego a Dios cada día, y trabajo por ello, a mí me gustaría que hasta mi corbata, volando por ahí en trozos, hiciera bien. Me gustaría ser el primero, y ruego a Dios por ello, de que a esta congregación y a cada persona que se acerque a mi vida, no se vaya de mí sin haber recibido lo que Dios me ha dado. Y que eso que Dios me ha dado pueda aportar a la persona que se acerque a mí bendición. Una sonrisa, un momento de alegría, un subir de autoestima, una recuperación de su dignidad como persona. Y que eso mismo cada uno de vosotros, cada uno de nosotros pudiésemos hacer en nuestra casa, en nuestra iglesia y en nuestro trabajo. Y entonces seremos personas que realmente estaremos influenciando en los demás. Y si la ley de los 6 grados se cumple, estaremos evangelizando hasta Obama con nuestros actos. Estaremos ayudando a no sabéis cuántas personas que tal vez de otro modo no podemos alcanzar, porque estaremos entregando lo que Dios ha puesto en nuestro corazón como David y estaremos llevando alegría al corazón y salvación a las almas. Pregunto, ¿qué tienes en tu mochila hoy para dar? Por favor, antes de salir de este lugar, en la última oración, clama al cielo, pídele al Señor, Señor, con toda esa cantidad de depósitos de maravilla que tienes en el cielo, llena ahora mismo mi vida. Llena mi vida con alegría, llena mi vida con entusiasmo, llena mi vida con promesas de la palabra, porque ahora mismo en cuanto termine el culto y salgamos de recibir, queridos hermanos, os vais a enfrentar a vuestra realidad una vez más, vuestras familias.
Y entonces os vais a sentar tal vez a la mesa y puede ser que surjan situaciones en las que tú saques de tu bolso infinito la llave inglesa. O por el contrario, saques de tu bolso infinito aquello que aporte bendición en tu casa y en tu mesa. Y entonces serás bendición para otra vida que toques. Que el Señor nos ayude a hacer conexiones de bien y de salvación en todo momento y en todo lugar con quien nos relacionemos. Este es el verdadero poder del Evangelio. Que la gente metiendo su mano en nuestro bolso halle salvación. Así que, si no lo tienes, dile como Laura, busca en el bolso de mamá, porque allí hay de todo. Busca en el Señor Jesucristo. Llénate al menos de la tarjeta de presentación del Señor Jesucristo. Y que cada persona que toques, como el apóstol Pablo, pueda decir como los filipenses, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, por todo lo que me habéis aportado, por todo lo que me habéis dado, por todo lo que ha significado para mí el haberos conocido. Doy gracias a Dios. Mirad a vuestras familias, mirad a vuestros maridos, mirad a vuestros hijos, mirad a vuestros suegros y a vuestras suegras también. Miraros unos a otros y pensad si algo os ha aportado y decirle doy gracias a Dios, como decía el apóstol Pablo de los Filipenses, cada vez que me acuerdo de vosotros, por todo lo que habéis aportado a mi vida. Llenad vuestro bolso del Señor Jesús y que el Señor bendiga nuestro vigo por las bendiciones que ya llevemos en nuestra mochila.